Radio Ancon. Ya estamos de vuelta con más de 5 mentes. Que está con nosotros en estos momentos ya conectada la doctora Ofelina Vergara, gerente médico de Sanofi Pasteur, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por aceptar el estar con nosotros en este espacio para que podamos orientar a todos los ciudadanos, a los radioescuchas, a nuestra audiencia, sobre el tema de la vacuna de la influenza, porque el hecho de que estamos en medio de un proceso de vacunación masiva y que sigue andando, no debemos dejar a un lado esas otras enfermedades que por temas de la época nosotros debemos estar conscientes que están presentes y que ahora tenemos las dosis de la vacuna para asistir a ella. Cuéntenos un poquito para que nosotros podamos conocer el hecho de la importancia de esta vacuna que ya forma parte de ese cuadro de vacunas precisamente por lo vivido hace unos años con el virus de la influenza. Sí, es correcto. Bueno, como ya ustedes dijeron muy bien, casualmente estamos iniciando lo que es la campaña de vacunación contra influenza. La vacuna de influenza, como ustedes conocen, es una vacuna que se coloca anualmente y por lo general se coloca en esta época donde es la temporada de influenza en nuestros países, ¿no? Sabemos que la temporada de influenza empieza más o menos entre los meses de mayo, junio, julio. Entonces, por eso es que es importante la vacunación contra esta enfermedad, que sabemos que puede tener complicaciones graves como hospitalización y hasta muerte, y que se puede prevenir a través de la vacuna. Entonces, actualmente, recientemente, la semana pasada, llegaron las vacunas a nuestro país para ser distribuidas a lo largo de todo el país e iniciar lo que es la vacunación de influenza en centros de salud, policlínicas y también también estaría disponible para colocar en los consultorios médicos. Es muy importante y no debemos dejar de lado también que la influenza es una enfermedad, y para hablarles un poquito acerca de la influenza y ponerlo un poquito en contexto, sabemos que pues ahorita en estos momentos estamos prestando mucha atención, sobre todo, y toda nuestra atención está enfocado en COVID, pero no debemos dejar de lado el conocer que la influenza es una enfermedad respiratoria que se transmite a través de gotitas de saliva o superficies contaminadas de una persona a otra y que puede tener síntomas muy parecidos a los síntomas que tienen actualmente el COVID, como por ejemplo puede tener fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, malestar general, dolor en los huesos. Entonces es muy importante saber identificar y poder prevenir esta enfermedad. ¿En qué son similares? Exacto. Y puede causar quizás uno pensar que es cualquiera de los dos y aquí el tema de ir a una atención médica temprana va a ser primordial, doctora. Claro, bueno, además de la prevención es primordial, la atención temprana también es primordial. Sabemos que la influenza se puede prevenir porque tenemos vacunas que son efectivas y que son seguras para prevenir la enfermedad, sobre todo en esas poblaciones de riesgo, que son aquellas poblaciones que tienen más riesgo de complicaciones y muertes. ¿Cuáles son? Les puedo comentar que entre esas poblaciones de riesgo están los niños menores de 5 años, están las mujeres embarazadas, están los adultos mayores, están las personas que sufren enfermedades crónicas, por ejemplo diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, y los profesionales de la salud también son muy importantes. Como vemos, son muchos de las poblaciones de riesgo también de tener complicaciones por otras enfermedades y como el COVID. Entonces es muy importante que estas poblaciones de riesgo las tengamos cubiertas con la vacuna de influenza, obviamente porque no queremos que sufran de la enfermedad, y sabiendo que también si una persona sufre de la enfermedad, no solamente corre el riesgo de tener complicaciones y muerte por la enfermedad, sino que también, pues, por decirlo así, empeoramos todo lo que es actualmente nuestros sistemas de salud están muy atareados y colapsados en algunas ocasiones por todo el tema de COVID. Entonces es muy importante evitar la saturación
de estas instituciones de salud con casos de enfermedades o brotes de enfermedades que podemos prevenir a través de la vacunación, en este caso influenza. Entonces, por eso les recomiendo, y es muy importante, continuar la vacunación con influenza o iniciar la vacunación con influenza, que es anual, para poder prevenir esta enfermedad. Doctora, y en mi caso, que ya tengo la primera dosis de vacuna contra COVID-19, ¿qué tiempo debo esperar o debo colocarme la segunda dosis y luego colocarme la de influenza? ¿Cómo debe ser ese manejo para los que ya cuentan con la vacuna de COVID puesta? Claro, y es muy importante, y sabemos que organizaciones mundiales de la salud tienen la recomendación de que las vacunas, del tiempo que debe pasar entre una vacuna y otra, ya sea que las vacunas, por ejemplo, de influenza se coloquen antes de la de COVID o que se coloquen posterior a la de COVID. En el caso de que ya uno tenga, por ejemplo, la primera dosis de vacuna de COVID, se debe esperar 14 días para poder colocarse la vacuna de influenza y posteriormente otros 14 días para poder colocarse, por ejemplo, otra vacuna o la vacuna con la segunda dosis de la vacuna contra COVID. Entonces, es importante conocer que se debe esperar entre una vacuna y la otra 14 días de diferencia. Independientemente si es antes o si es después de la vacuna. ¿Tú estás en los 14 días ahorita? Hoy es 11, yo voy con los días. Okay. Yo voy con los días. Así es que debo vacunarme porque ya está aquí la vacuna de influenza. Desde ayer el Ministerio de Salud inició esa campaña ampliada contra la influenza en el manejo entonces de todos los centros, como la doctora lo está diciendo, de esa vacunación. Doctora, tengo entendido que es una sola dosis, pero para ciertos niños de cierta edad se tiene que poner hasta 2 dosis. ¿No podría explicar? Sí, normalmente la vacuna de influenza se coloca anualmente, o sea, todos los años hay que colocarse una nueva vacuna de influenza y esta es una sola dosis de vacuna, excepto en aquellos niños en los que, en niños menores de 2 años que no se han colocado anteriormente una vacuna de influenza, se deben colocar 2 dosis separados por 4 semanas de diferencia entre una y la otra. O sea, aquellos niños que nunca se han colocado la vacuna de influenza menores de 2 años, se deben de colocar 2 dosis y posteriormente cada año colocarse su dosis de vacuna anual como el resto de las personas. Entonces, es muy importante conocer que estos niños requieren 2 dosis de vacuna y el resto, entonces, posteriormente se coloca anualmente. Si es un niño pequeño que ya recibió 2 dosis de vacuna en una temporada anterior, entonces se sigue colocando con una dosis de vacuna anualmente. Perfecto, entiendo. Eso es súper importante para que todos los padres anoten. Yo realmente recuerdo cuando este tema de la influenza llegó y llegó el tema de la vacuna, que todos hicimos largas filas, José, no sé si recuerdas. Claro. En esos momentos, ya después al año siguiente, daba como pena el ver en las noticias que decían que había tanta cantidad de vacunas y que la población no estaba asistiendo a vacunarse. Mira, que yo voy al centro de salud y también aprovecho las actividades que realizan las autoridades sanitarias en los centros comerciales de jornadas de vacunación. O que van a las comunidades. Yo aprovecho porque está comprobado el beneficio de la vacuna. Ya esto lo ha demostrado, ya hay enfermedades que prácticamente se han erradicado por la vacunación. Entonces, tenemos que nuevamente hacer este llamado, esta sensibilización, esta docencia. Y, doctora, ¿cómo podemos prevenir la influenza? Y, por favor, nos ayuda a invitar a la audiencia a retomar el hábito de la vacuna. Sí, por supuesto. Bueno, conocemos que obviamente la influenza, y como les comenté al principio de esta entrevista, es una enfermedad que se transmite de persona a persona a través de gotitas de saliva, que se transmiten a través de la tos o estornudos de una persona que está enferma a una persona susceptible o también de superficies contaminadas. Entonces es muy importante para la prevención, obviamente todo lo que estamos haciendo actualmente para evitar también la infección del COVID, que es el lavado de manos, evitar estar con personas que estén infectadas, etcétera. Pero sabemos que la influenza es una enfermedad que se puede prevenir también a través de la vacunación y por eso es que hacemos el llamado de que las personas se vacunen, estén protegidas contra esta enfermedad.
Me comentaba que por qué nosotros debemos vacunarnos contra la influenza, y les quiero poner un poquito en contexto para que conozcan un poco más acerca de la gravedad que es la influenza, porque muchas veces nosotros pensamos, no, la influenza es un resfriado o no nos va a ocasionar ningún daño, o prefiero que me dé la influenza a ponerme la vacuna. No, es importante conocer que la influenza es una enfermedad que anualmente ocasiona grandes brotes que pueden ocasionar hasta 1 billón de casos anualmente en el mundo, y de estos casos 3 millones de personas están hospitalizadas y entre 250.000 a 650.000 personas mueren cada año a causa de la influenza. Entonces es una enfermedad grave, y sobre todo en aquellas poblaciones de riesgo, como le comentaba anteriormente, aquellos niños pequeños, personas con comorbilidades, mujeres embarazadas, tienen mayor riesgo de tener complicaciones y muerte por la influenza. Entonces es una enfermedad que no debemos dejar de lado, que puede tener consecuencias graves, que puede ocasionar la muerte y que podemos prevenir. Entonces por eso es que es importante, sobre todo en estos momentos de que estamos viviendo una pandemia de COVID, vacunarnos contra esta enfermedad para evitar que tengamos complicaciones, evitar saturación de los servicios de salud por un brote de una enfermedad que podemos prevenir, y obviamente nosotros queremos mantener a nuestros niños, a nuestras mujeres embarazadas, a nuestros abuelitos sanos, y evitar tener complicaciones o muertes por otra enfermedad que actualmente también puede generar muchos problemas. Entonces le hago un llamado y les invito a la vacunación. No hay que subestimar esta enfermedad, es ni lo que podemos automedicarse. Exacto, ni automedicarse. Nosotros vamos, doctora, a hacer un pequeño cambio, y cuando regresemos, sabe, yo siento, y quisiera saber usted que es profesional de la salud, que definitivamente el tema de la pandemia algo nos debe dejar en todo ese tema de tantas campañas sobre el hecho de lavado de manos, tantas campañas que a veces nosotros no dimensionábamos la importancia de seguir ciertas reglas en Tuvo términos que suceder de higiene. una pandemia. Tuvimos que sufrir y todavía vivir una pandemia para caer en cuenta, experimentar esta situación, para aprender la lección. De eso podemos hablar cuando regresemos del cambio. Pronto regresamos con más de 5 Mentes. Ahora tienes 5 razones para escuchar radio a las 5 de la tarde, los 5 días de la semana por Radio Ancon. 5 Mentes con José Bravo, Gina Buendía, Nairobi da Costa, Zoraida Chong y Jennifer Bolívar. Tu conexión con los temas que son tendencia. 5 Mentes. Esto es Radio Ancon. Música, programas, información. Radio Ancon Panamá. Ya estamos de vuelta con más de 5 Mentes. Y estamos de vuelta con más de 5 Mentes, 5 razones para escuchar radio. Gracias por estar en sintonía, y para el que acaba de sintonizar, nosotros estamos conversando con la doctora Ofelina Vergara, gerente médica de Sanofi Pasteur, y estamos hablando sobre la campaña de vacunación que acaba de iniciar esta semana contra la influenza, la importancia de seguir todas estas indicaciones. Cuéntame, José. Con el permiso de la doctora y con abusando de la confianza de nuestra amistad, yo quiero aclarar. Influenza, no es. Influencia, por favor, no, medios de comunicación, colegas, autoridades, influenza. Sí, y si no quiere pronunciar la Z, no importa, estamos en Latinoamérica, pero no influencia. Influenza. Es la influenza. La influenza. Así mismo, José, gracias. No, es que yo no me puedo quedar con esa, porque en el noticiero, tanto colegas como autoridades han dicho la influencia. Sí, se les ha ido la onda horrible. Pero pasaron 6 años de primaria, 6 años de secundaria, más la carrera que los llevó a la posición que tienen. Por eso decía, permiso doctora, permiso Gina, amable audiencia, influenza.
es la influenza, sí mismo. Y decíamos antes del cambio, conversando con la doctora, que definitivamente que ahora nosotros tomamos mucho más en cuenta todas estas campañas que antes nos decían, porque todos los años teníamos campañas de prevención del lavado de manos, de todo esto para evitar el contagio, y ahora estamos viviendo en una pandemia. ¿Usted considera, doctora, que hemos aprendido la lección? Bueno, la verdad es que obviamente esta situación de la pandemia nos encontramos a todos pues en una situación inesperada que no estábamos esperando, pero creo que las personas han tomado cada día más conciencia acerca de la importancia del lavado de manos. El lavado de manos, de mantener pues la distancia, de evitar que se transmitan esos contagios de una persona a la otra. Ahora actualmente pues con todo el tema del uso de mascarillas, etcétera, pues creo que sí las personas han tomado más conciencia de la importancia que tienen estas enfermedades respiratorias que se transmiten de una persona a otra o a través de superficies contaminadas. Pero siempre tenemos que seguir reforzando ese mensaje de que hay que mantener un adecuado lavado de manos, hay que mantener un adecuado prevención también en el tema pues, de vacunas, sobre todo prevenir esas enfermedades. Actualmente tenemos vacunas que son efectivas y que son seguras, y muchas enfermedades también que tenemos actualmente eliminadas, por así decir, de nuestro país. Aquí obviamente tenemos esa, que si no mantenemos esa, conocer esa importancia que tiene mantener una adecuada cobertura de vacunas y unos esquemas de vacunación al día, tanto en los niños, en los adultos, pues hay que reforzar ese mensaje, mantener nuestras vacunas al día y nuestros esquemas de vacunación al día para evitar estas enfermedades o posibles brotes de enfermedades que actualmente tenemos controladas. Sabemos que también por todo el tema de la pandemia, por ejemplo, las coberturas de vacunas, ya que las personas obviamente pues estaban con el tema del distanciamiento, no querían acudir a los centros de salud por miedo pues a contagiarse, hemos visto que eso ha tenido, no solamente en Panamá, en todo el mundo han tenido un impacto en las coberturas de vacunas, y se han visto que las coberturas de vacunas han disminuido y por tanto hay más personas susceptibles a aquellas enfermedades que todavía están presentes en nuestro medio ambiente y que pueden generar brotes de enfermedades. Por ejemplo, influenza en este caso, sarampión, polio, difteria y otras enfermedades que son muy importantes. Entonces es por eso que se hace un llamado de que mantengamos esos esquemas de vacunación al día, llevemos a nuestros niños nosotros mismos y vamos a vacunarnos, a colocarnos esas dosis de refuerzo para evitar estas enfermedades o que existan brotes de estas enfermedades que pueden afectar mucho a la población y ocasionar pues más saturación de los sistemas de salud. Entonces, exacto. Sí creo que las personas han empezado a tomar conciencia, sobre todo en este tema de lavado de manos, pero también hay que generar más conciencia de la importancia de cumplir la con esos vacuna. esquemas de vacunación. Es cierto, estábamos viendo un dato para hacer este programa. Todavía hay más de 19 millones de niños no vacunados. Y la verdad es que eso es un dato por parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde estamos viendo precisamente el tema de los niños. Los niños son uno de esos población de riesgo o vulnerable, como lo explicaba la doctora al inicio del programa, y estamos viendo otras enfermedades que estamos escuchando los reportes que están volviendo apareciendo precisamente, por ejemplo, desde cuando tú no oyes de sarampión. No, o por lo menos que en Panamá se erradicó la polio. Exacto, y que de pronto estemos teniendo casos, por ejemplo, entonces ya te dice a ti que algo está sucediendo con el tema del cuadro de vacunas. Y por ello tenemos a la doctora Ofelina Vergara que nos está ayudando en esta campaña de sensibilizar, de hacer docencia, de resaltar la importancia de la vacunación. Sabe, doctora, que estaba pensando, precisamente usted inició el programa hablando de esa diferencia o de cómo identificar ahora que estamos todavía con COVID aquí y en el mundo, y que encima estamos en una época de influenza.
Y siempre nos mencionan ahora con el tema del COVID, bueno, aquellas personas de riesgo, las personas asmáticas, las personas diabéticas, la obesidad. Estos riesgos también son tomados obviamente en cuenta, o por ejemplo estos padecimientos crónicos de personas vulnerables en la influenza. Sí, por supuesto. Tenemos conocimiento de que, por ejemplo, sabemos que la influenza puede afectar a todo el mundo, tanto personas sanas como personas que tienen comorbilidades. Entonces, por eso es muy importante la prevención de la enfermedad, ya que las personas sanas también pueden tener complicaciones secundarias a la influenza. Entre algunas de las complicaciones, por ejemplo, infarto del miocardio u otras complicaciones como neumonía que pueden afectar a personas sanas. Pero sabemos que aquellas personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, pacientes que sufren de enfermedades cardíacas, hipertensión, obesidad, diabetes, tienen, y se ha visto que tienen hasta 10 veces más riesgo que una persona sana de tener complicaciones, de quedar hospitalizado gravemente en el hospital y de sufrir la muerte secundaria a una enfermedad o a una complicación secundaria a la influenza. Entonces, por eso es que es muy importante, sobre todo estas poblaciones de riesgo que tienen comorbilidades, también que se vacunen. Y que se mantengan protegidos contra estas enfermedades. Que se vacunen y se mantengan protegidos. Doctora, tenemos consulta de la audiencia y dice: favor preguntar si toda persona se puede o debe poner la vacuna de la influenza. Pregunto porque en el 2015 yo estuve hospitalizada por mononucleosis y el médico dijo: no señora, usted debe esperar por lo menos de 1 a 2 meses para vacunarse de eso o de lo que sea. Fue la recomendación que le dio el médico a esta oyente. Claro. Sí, hay que seguir de todas maneras las indicaciones de su médico de cabecera, pero para hablarles un poquito de la vacuna de influenza, conocemos que la única contraindicación de colocar la vacuna de influenza es que la persona haya tenido una reacción anafiláctica o una reacción alérgica severa a alguno de los componentes de la vacuna en alguna ocasión anterior al haberse colocado la vacuna. Esa es la única contraindicación absoluta, por así decir. Hay precauciones que se deben tener también en la colocación de la vacuna y entre una de las precauciones es que la persona esté sufriendo en ese momento alguna enfermedad o una infección aguda, o que por ejemplo la persona esté con fiebre. Entonces se prefiere diferir la vacunación hasta que la persona ya esté recuperada. Entonces, por lo general, si hay una persona que está sufriendo una enfermedad en ese momento, se evita colocar la vacuna en ese momento y se prefiere diferir por un tiempo hasta que la persona esté recuperada. Probablemente pueden ser un par de semanas posterior, dependiendo también de la indicación que tenga el médico y de la enfermedad que esté sufriendo en ese momento. Pero no es una contraindicación, ¿sí? Es más bien una precaución que no se debe colocar, o se prefiere no colocar la vacuna mientras la persona esté agudamente enferma o con un cuadro febril. Acá también están preguntando, doctora, si en efecto aquella población que ya tuvo COVID, si van a poner énfasis en esa población para vacunarse. Sí, es importante conocer que las personas que ya han sufrido COVID igual pueden sufrir de cualquiera de otras enfermedades que son prevenibles para la vacuna, en este caso de influenza. Entonces, por eso sí es muy importante que esas personas que, aunque ya sufrieron de COVID, y sobre todo aquellas personas también que han tenido alguna consecuencia a causa de COVID, que se protejan contra la influenza. Actualmente, pues, el Ministerio de Salud y el Programa Ampliado de Inmunización está priorizando aquellos grupos de más riesgo de influenza, pero hay que consultar con su médico y solicitar, pues, información acerca de la vacuna de influenza. Doctora, también preguntan si hay efectos después de vacunado contra la influenza y cuáles son las recomendaciones. Sí, la mayoría de los efectos o eventos secundarios que se pueden observar posterior a la vacuna son eventos locales, como por ejemplo dolor en el área de la aplicación. A veces puede haber un poco de inflamación o edema en el área de la aplicación. Algunas personas pueden tener algunas molestias, malestar general, dolores de cabeza, pero conocemos que esos síntomas por lo general son leves
y que son transitorios, o sea que pueden aparecer en las primeras 24 horas y durar hasta un máximo de 2 o 3 días, y posteriormente ya esos eventos, esos eventos secundarios que puede ocasionar la vacuna, no observarse, o sea que son eventos localizados la mayoría de las veces y de corta duración. En el caso tal de que se tengan pues mucho dolor o molestias, uno podría consultar con su médico para ver si hay necesidad de tomar algún analgésico o tomar alguna otra medida de precaución con respecto a estos eventos secundarios. ¿Cómo te fue a ti con la vacuna, José? ¿Tuviste algún efecto? La vacuna contra COVID-19 sí desarrollé síntomas leves, pero ya estaba advertido, y la recomendación fue de un analgésico, mantenerme en casa, comer bien, y al pasar de unas horas ya me había recuperado. Viste que la información es poder. Claro, y nosotros que vivimos con la información tenemos que utilizarla a nuestro favor. Esa es la intención precisamente de este programa, de poder orientar a todos ellos, porque de una vez que recibimos la semana pasada la noticia de las dosis que llegaban al país, que iba a iniciar entonces el tema de la vacunación, y quizás hubo como ese temor o decir, pero más vacunas, pero yo podré ponérmela, y entonces ¿cómo voy a hacer? ¿Y qué complicaciones tendrá? No, la idea es orientar para que entonces con esa información usted tome la decisión y ya sepa que desde ayer inició todo el proceso de vacunación en el país contra la influenza, y que hay que entonces tomar las precauciones que la doctora aquí está mencionando. Nosotros nos vamos al último cambio del programa y regresamos con más. Pronto regresamos con más de 5 Mentes. Y estamos de vuelta con más de 5 Mentes. Bueno, nosotros hemos tenido hoy un programa, como lo dije, de orientación, de poder llevarles a todo el público de manos de una experta como lo es la doctora Ofelina Vergara, gerente médico de Sanofi Pasteur, de todos los puntos importantes que debemos recordar y conocer sobre la vacuna de la influenza. Doctora, los micrófonos de 5 Mentes para que podamos recapitular y dar un mensaje a nuestra audiencia. Por supuesto. Bueno, mi mensaje final es que no bajemos la guardia. Debemos prevenir lo prevenible. Actualmente acudamos a nuestros centros de salud, a policlínicas, sobre todo aquellas poblaciones de riesgo, para poder evitar enfermedades que actualmente tenemos vacunas que son eficaces y que son seguras. Por ejemplo, en este caso es importante la prevención contra influenza, ya que no queremos que aparezcan casos de influenza, brotes de influenza actualmente en el contexto de COVID que estamos viviendo en estos momentos, y debemos prevenir la enfermedad. Y esto lo logramos a través de la vacunación. Entonces hago un llamado muy fuerte a que acudamos, consultemos con nuestro médico, acudamos a nuestras instituciones de salud y protejámonos contra la enfermedad de influenza, mantengamos nuestros esquemas de vacunación al día y evitemos así una mayor saturación de los servicios de salud por enfermedades que actualmente podemos prevenir. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido la participación de la doctora Ofelina Vergara, gerente médico de Sanofi Pasteur, con el tema de la vacunación, precisamente de la influenza. Contra la influenza, aclaramos para mis colegas, para aquellas personas, no es influencia, es influenza. Y si no quieren pronunciar la Z, no importa porque estamos en Latinoamérica. Gina. Gracias, doctora, de verdad, por aceptar esta invitación. Micrófonos abiertos de 5 Mentes siempre para que sigamos orientando a toda nuestra audiencia sobre estos temas, porque con la salud debemos tener prioridad y esa es la idea. Aquí estamos hoy cuidando tu salud. Hay que ser responsable. Es correcto. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y por la invitación de participar el día de hoy.